La educación, como un proceso en el que intervienen diversos actores, requiere de una tarea conjunta en donde las diversas variables puedan ser potenciadas, para que el producto final sea mejorado en cada una de sus etapas. Increíblemente, cuando se citan casos de políticas públicas en nuestro país, se nombran los procesos educativos que se iniciaron a finales del siglo pasado y que tenían como fin mejorar la calidad de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de los acuerdos políticos que permitieron que se dé continuidad a estas proyecciones, el resultado que salta a la vista es innegable. Estamos fracasando en la formación de niños y jóvenes. A pesar de intentar esfuerzos que optimicen los resultados, se siguen sufriendo en el sistema educativo como parte de una sociedad con miles de falencias. Los dramas de un país en donde la desigualdad marca la pauta cotidiana. La politiquería partidaria no fue desterrada de las aulas. Existen profesores que siguen vanagloriándose de su filiación política como único mérito para ejercer la docencia, cuando la asepsia electoral debería ser una pauta inquebrantable. Los problemas de infraestructura siguen avasallando la imaginación de la ciudadanía, que ante cada escuela precaria corre los límites de lo imaginable para asimilar la dura realidad que tiene que soportar una importante parte de nuestra población educativa. La eterna discusión acerca del presupuesto destinado a la educación nunca trasciende de los conceptos básicos, en donde se acaban los planteamientos. Para peor, gran parte de estos enunciados que se escudan en grandes soluciones no aportan más que dudas acerca de la filantropía de los solicitantes, que apelan a la educación, pero que en realidad piensan más en sus intereses personales. Estudiantes que sufren de las dificultades de sobrevivir con lo que pudiera alcanzar para engañar al estómago y que nuevamente tienen que ver que en las escuelas la merienda y el almuerzo escolar no cumplen con los requisitos establecidos, es otra de las aristas más crueles de este complejo tema. No se puede olvidar a los docentes mal pagados, poco valorados en su prestigio social, con más sinsabores que apoyo en su tarea, deben cargar en sus hombros la misión de enseñar a los niños y adolescentes cuando ellos mismos no pueden acceder a cursos que lo ayuden a mejorar su desempeño profesional. Como no hay verdades absolutas y siempre existen experiencias que escapan a estos parámetros habituales de precariedad y limitaciones, vamos a analizar un caso que rompe todos los paradigmas. El del profesor Baldomero González, quien llevó a destacarse a sus alumnos en una escuela pobre en Obligado, Itapúa, por encima del promedio de nuestro país. En el año 2002, sus alumnos tuvieron la mejor calificación en la prueba anual del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. Fueron nada menos que los mejores alumnos de primaria del país. Sus alumnos sobresalían en matemáticas y lectura, un hecho que podría pasar desapercibido si no fuera porque el propio Baldomero ni siquiera pudo terminar la secundaria cuando comenzó a ejercer la docencia, en reemplazo de una hermana suya que accedió a un permiso por maternidad. La historia de Baldomero, así como la de su comunidad, fue acompañada por los medios de comunicación desde el 2002. Sin embargo, a pesar de esa exposición mediática, poco varió en el entorno en que se desarrolló la vida de los integrantes de su comunidad educativa. Eso, más que verse como una limitación, debiera analizarse como un logro más de un docente que se fue haciendo en el camino y que con otras herramientas, más que apoyado en la pedagogía, supo llegar a conmover las fibras íntimas de niños y adolescentes que respondieron con resultados excelentes en su desempeño escolar. Bueno, Baldomero González es un señor que ha luchado, que ha sufrido
y que también ha procurado mucho para poder llegar, digamos, hasta el sitial donde estoy. Me formé, mi familia era de recursos que eran pobres, y para que yo llegue a esto tenía que luchar mucho. A ver, vamos a verificar. 99 por 2. Muy bien. 2 por 9 me da 18. 18 llevamos 1. 2 por 9 me da 18. 19. Mayormente era más una casualidad, porque yo estudiaba en Encarnación también, seguí hasta el 4º curso, pude alcanzar por el tema de la pobreza, y yo tenía que trabajar y ya realmente seguramente no aguantaba, entonces tenía que venir, y en aquel entonces salió un lugar allá en Itapúa Potú, un lote que se estaba repartiendo, digamos. Entonces mi papá, que él era un veterano y tenía un derecho, digamos, de conseguir acceder a un pequeño más de terreno, entonces él se fue a solicitar. Se fue él ahí. Y en las vacaciones yo me voy junto a él en el lote. Y me quedé a trabajar con él. valor de raíz hallada por valor de signo, ¿verdad? 92, 99 por 2. 99 Por 2. Yo estaba trabajando con mi papá en Itapúa Potú, en el lote. Y mi hermana era docente y ella tenía que tener su bebé. Entonces me pidió a mí si yo podía venir a reemplazarle, digamos, o sea, que cubrir ese espacio que ella tenía que dejar la escuela hasta mientras que se reponga de vuelta. Yo solamente vine para suplir ese espacio. Con esa intención yo vine. Y después mi hermana me hizo liga, ¿verdad? Me decía que tenía que yo seguir la docencia. Ella se habrá dado cuenta, mi hermana se habrá dado cuenta que yo podía ser docente, ya que ellas tenían, ¿verdad?, esa práctica, y posiblemente que así fue. ¿Qué significa para Baldomero ejercer una profesión como la docencia? La docencia es algo muy grande, digamos, algo muy responsable. Es algo que hay que tener por dentro, hay que ser una persona, contar con todo, hay que tener pasta, hay que tener mística para ser docente. De 8 sacamos 1, me da 7, muy bien. Una esperanza tan grande, esos ojitos que te están mirando con la esperanza de que ellos lean, escriban, sumen, multipliquen. Y entonces uno se entrega, se da cuenta de la necesidad que tienen estos niños y estas niñas. Y hay que ponerse al día, hay que ser responsable, hay que tomar en serio, porque es una gran responsabilidad estos pobres niños que están esperando de uno. Realmente uno también se siente bien, digamos, en el sentido de que mis alumnos, por ejemplo, salgan algo y alguien de ellos, porque mayormente yo no me quejo, todos mis alumnos, mis exalumnos y exalumnas están en lugares muy, muy buenos, digamos. Siempre yo traté la mejor manera posible de poder conseguir todos los elementos que nosotros necesitemos, pero es difícil. Porque esta construcción de aulas, yo cuando estuve por Asunción, digamos, la gente me prometieron mucho que me iban a hacer escuela, 2 aulas con paneles solares, que me iban a equipar con equipo informático, pero esas cosas no sucedieron. Y siempre mi sueño, y hasta ahora sigo peleando. Uno a veces ya se siente cansado,
de tanta lucha, de tanto esfuerzo que uno hace y trata de hacerlo mejor, pero no tenemos acompañamiento, mayormente de la parte, digamos, de arriba, que no sé cuál sería la cuestión, ¿verdad? Pero no nos ve a nosotros que estamos en la zona del interior o que, digamos, somos de una comunidad pobre, no nos ve con un progreso, digamos. Baldomero está con la edad y los años de servicios como para jubilarse. Este año inició las gestiones para acogerse a este beneficio, aunque no piensa abandonar del todo su escuelita, que es parte de su vida. Y voy a venir siempre. Siempre voy a pasar por acá, como si fuera que yo esté vivo acá. Yo cuando vine acá, estaba bastante deteriorado, no había escuela. Después de venir, yo llegué acá en el año 1992 y ese año, un año trabajé más en la vivienda que en la escuela por el tema del peligro que existía ahí con mis niños. La educación para que esto salga adelante se tiene que trabajar todos juntos. Hay que poner el esfuerzo a partir desde el MEC. Porque esta rencilla que existe entre docentes y la parte, digamos, del ministerio, no debería de existir estas cosas. La educación nunca va a salir adelante de esta manera. Hoy estamos dando una prueba de, digamos, fortalecimiento para una prueba de retroalimentación para poder juntar entonces en la evaluación los puntajes para ir ya pasando la libreta. Nunca me quejé de mis alumnos, ellos donde me ven me saludan, cuando es mi fecha de cumpleaños me envían mensajes, me dan retratos, ¿verdad? Así, mensajes, buenos mensajes, donde me encuentran, de dónde está, vienen y me saludan, hola profesor, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu sueño con esta escuela? Que siga adelante, por supuesto, y que se haga la escuela de material. Yo tanto peleé, yo tanto luché para que por lo menos estos niños se merecen tener una escuela de material. La escuela rancho pues ya no hay más época ahora. En una comunidad como en estas 3 colonias unidas que es un lugar floreciente, no es justo que haya una escuela rancho. ¿Qué pensás que vas a hacer cuando ya no seas profesor? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? Y me dicen, todos me piden que yo vaya y enseñe otra vez particular. Así que en mi casa ponga un tablero, o sea, un letrero que diga, bueno, profesor Baldomero seguí enseñando, pero ya va a ser privado, ¿verdad? ¿Vos tenés casa, Baldomero? No tengo casa yo. No tengo nada, solamente terreno lo que estoy pagando y sigo pagando, no tenemos nada. Somos muy pobres. ¿Tantos años de trabajar no te dieron la posibilidad de hacerte una casa? Claro que no hay posibilidad porque el sueldo que yo gano con la cantidad de familia que tengo y que todo le hice estudiar. Yo tengo 10 familias, 10 hijos tengo y los 10 prácticamente terminaron su 6º curso y hasta ahora hay que seguir en la universidad todavía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No hay caso, nunca va a sobrar con el sueldo que yo gano, jamás. Es muy poco. Aunque no se formó para ser docente, desempeñó esa tarea de manera magistral. ¿Cuáles fueron las claves para que Baldomero encuentre lo mejor de los niños que fueron sus alumnos? Siempre fui muy riguroso con mis alumnos, en el sentido de que ellos me respondan, no porque soy malo ni nada, al contrario. Además, encontré que la lectura es la parte fundamental para que el niño salga adelante. La lectura, el amor a la lectura.
me sentí tan bien con todos mis alumnos. También le agradezco en aquel tiempo a la gente que nos dio también esa oportunidad de poder viajar hasta Asunción con mis alumnos y mis padres. Nos dieron una semana, digamos, recorrimos todo y ahí hicimos entrevistas, también las promesas que nos dieron, pero lastimosamente después yo prácticamente, digamos, un tiempo me quedé un poco muy bajoneado por el tema de que pensé que las cosas que a mí me prometieron se iban a cumplir, ¿verdad? Yo vine tan entusiasmado, vine con ese orgullo, digamos, con los niños. Estábamos tan contentos, tan felices que íbamos a tener algo nuevo. Para nosotros pues, eso va a ser algo nuevo. Aulas de materiales con paneles solares y equipos informáticos, pues, es grande para nosotros. Lastimosamente quedaron las promesas por el camino. Pero uno nunca, la esperanza es lo que nunca hay que perder. Nunca se debe perder la esperanza. Siempre hay que ser optimista, siempre hay que levantar con ese pie derecho, con la fuerza y las ganas de seguir adelante. Hasta me da escalofrío porque ya me da ganas de llorar ya así, porque viste que esas son las satisfacciones que uno espera, de tanto esfuerzo que uno hace, siempre también uno quiere que se le retribuya y esos son, digamos, los mejores recuerdos que yo también tengo de parte de mis alumnos, que hoy día ellas y ellos también son, digamos, van a ser personas y que van a servir a su comunidad, a su patria. El Paraguay es un país tan rico, es mi país donde yo nací, donde mi papá, por ejemplo, fue a defender la tierra. Y hoy día yo siempre deseaba que este país iba a ser, ¿verdad?, un país con una lucha diferente, porque digamos que según las noticias que uno escucha, las cosas no se dan como debería ser. Me parece que el Paraguay que yo soñé se fue a otro rumbo. Yanina Zapper es estudiante del último año de la carrera de bioquímica. Ella pasó por las aulas de la escuela en donde lo tuvo a Baldomero González como su profesor. Mi escuela para mí era una escuela normal. Era lo que yo tenía, era lo que yo veía todos los días. Pero sí, era una escuela humilde. Teníamos un solo profesor para todos los grados, para el primero al sexto grado. Compartíamos todos un mismo aula. Teníamos pocos materiales didácticos, pocos libros, compartíamos los libros. También teníamos pocos muebles, pocas sillas. Era bastante precario, pero nosotros estábamos bien, nunca sentíamos que nos faltaba nada. Desde que yo empecé la escuela, prácticamente solamente tenía un compañero y eso fue así desde el primero al sexto grado. Sí o sí teníamos unos 30 minutos en donde cantábamos, jugábamos entre nuestros compañeros y hacíamos así, no sé, juegos. Era nuestro espacio lúdico que le decíamos. Y después empezaban las clases. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de calentamiento, ya que hace un poco frío, entonces vamos a mover un poquito el cuerpo. Dale, vamos a cantar la canción ¿Sale el sol? Dale. Sale el sol, por al lado de mi casa, voy a ver. Y canciones infantiles, lo que veíamos en la tele, en los programas de la tele. Teníamos también cassette en ese entonces, teníamos una radio y entonces y escuchábamos las músicas, las infantiles, y cantábamos con él y jugábamos con él. Participábamos todos y después arrancaban las clases.
Y el profesor ponía en la pizarra y dictaba lo que cada grado iba a realizar. Lo primero que siempre se mantenía era la disciplina. Cuando teníamos nuestro tiempo para jugar, cuando empezaban las clases. Orden, silencio, siempre fue. Y nunca nos tuvo que presionar para hacer las cosas. Él nos decía, hagan esto, y nosotros hacíamos. Éramos manejables y éramos un grupo muy tranquilo, también seguro porque éramos un grupo muy reducido, yo creo que también influye eso, pero cuando él disponía, hagan esto, nosotros hacíamos. Las enseñanzas de Baldomero nunca pasaron desapercibidas para Yanina y sus compañeros. El profesor sí siempre nos decía que tenemos que estudiar, que tenemos que salir adelante y que él confiaba en nosotros, en nuestra capacidad, que nosotros podíamos dar mucho más y que éramos capaces de llegar a cosas grandes y nunca diferenció a nadie, siempre nos decía a todos eso y deseaba realmente que sus alumnos pudieran progresar o salir adelante. Y yo nunca supe que, para mí mi profesor siempre fue el profesor. Nunca cuestioné, nunca me pregunté, ¿es realmente profesor o no es realmente? Para mí siempre él fue el profesor, lo que él decía estaba bien. Y como no era yo la primera generación de alumnos que iban a estudiar en la escuelita, entonces yo estaba confiada en las manos, en sus manos, ¿verdad? Y para mí mi escuela era completa. Era lo normal, tenía mis compañeros, tenía el aula de clases, que por cierto era solamente un aula, era un pabellón para todos, y con un profesor nunca me pareció extraño, nunca dije me falta esto, me falta o nos falta aquello. Para mí era lo más normal, era mi escuela, tenía todo, el profesor nos enseñaba, no sé, era lo más normal. Y comparando hoy en día con otra escuela, digo, qué lejos estábamos, ¿verdad? Yo creo que depende mucho de uno mismo y del profesor que uno tenga. Yo también le podemos decir que él fue un ejemplo, porque después, sabiendo que él ni siquiera era un profesor egresado, él desempeñó su cargo, fue nuestro profesor, nos enseñó tantas cosas y también influye las ganas que uno tenga para salir adelante, lo que uno quiera hacer en la vida, y mucho tiene que ver la familia. Realmente en la escuela no había lluvia, no había jornadas, no había huelgas que nos dejaban sin clase. Llovía, nos íbamos todos. Me recuerdo muy bien que nos íbamos descalzos a la escuela. Pero era por decisión propia, no porque no teníamos justamente, sino porque así nos encontrábamos todos en la misma forma. El profesor estaba ahí, sí, porque vivía cerca de la escuela, entonces sí o sí él estaba. Y cuando él tenía alguna jornada y decía él no iba a poder asistir, nosotros íbamos a clases igual. Y nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer, teníamos una rutina prácticamente así de todos los días. Él nos dejaba tareas y nosotros desarrollábamos. Este ruidito que anda por ahí, día y de noche no deja de dormir. Somos estudiantes que venimos a estudiar a la Santa Capilita de la Virgen del Pilar. Tenemos el área de ciencias sociales y yo le voy a hacer la pregunta y ustedes me van a... La vocación de Baldomero por la docencia era increíble. A pesar de las dificultades, siempre supo destacarse en medio de las necesidades y limitaciones físicas de su institución. Sí, el profesor tenía vocación, porque para desempeñarse como maestro sin tener un título, sin haberse preparado, él tenía realmente vocación para enseñar, porque así como él se entregaba, como él todos los días, como él estaba, nos esperaba, cómo nos enseñaba, la paciencia que nos tenía, es increíble para encima enseñar tantos grados y él solo. Realmente tenía vocación y la verdad que el profe es admirable, sí. Ahora, por todo el tema, tengo muy poco tiempo, no suelo irme más hacia la escuelita, no suelo tampoco hablar mucho con el profesor, pero la escuelita, así como yo, desde que yo empecé, desde el primer grado hasta que yo salí y hasta ahora, la escuela sigue en las mismas condiciones, sigue siendo un solo pabellón, sigue con la misma infraestructura, no hay cambios. Es una escuela de madera,
¿sí? Los muebles también así eran los mismos que yo tuve cuando me iba, o sea, en ese momento. La educación para mí, no sé, es amplio. Abarca no solo de irte a que te enseñen algo en la escuela, en el colegio, después. Para mí la educación, desde las normas, desde, no sé, es tan amplio el concepto, ¿verdad? Que no es, lo que quiero decir también que no es limitado, que la educación no está limitado por la pobreza, la educación no va a estar limitado, no hay excusas para la educación. Si uno quiere aprender, va a aprender donde sea y como sea. Yo creo que nos destacábamos en matemáticas porque el profesor justamente, como tenía a cargo todos los grados, y es cierto que éramos pocos igual, ¿verdad? Pero hacíamos énfasis en algunas materias, en matemática, en castellano, en historia, en ciencias, algo. O sea que hacíamos más énfasis en esas materias. Yo creo que por eso fue que también nos destacamos. Y el tema de la bioquímica fue un poco de mezcla. Nosotros soñábamos antes en la escuela con tener un laboratorio, queríamos hacer experimentos, queríamos probar tantas cosas y nunca pudimos, por cierto, armar nuestro laboratorio, no pudimos, pero sí nos donaron incluso algunos instrumentos, pero en eso nomás quedó. Pero nosotros como éramos niños, ¿verdad? Teníamos muchas ilusiones, teníamos muchos sueños, queríamos hacer tantas cosas, pero ahí se quedó. Después en el colegio me llamaba la atención, me gustaba todo el tema de la química y me gustaba todo el tema de la salud también. Yo creo que eso influyó para que hoy en día esté donde estoy, ¿verdad? Nunca me sentí inferior a ningún otro compañero que haya venido de otra escuela, que yo sabía que tal vez era un poco mejor en cuanto a infraestructura, porque no sé en educación, ¿verdad? Pero nunca me sentí inferior, nunca tuve dificultades tampoco en la escuela. En el colegio nunca tuve dificultades, al igual que mis hermanos. Nunca sentimos o nunca podíamos decir, ay, no estoy bien al nivel, me está costando, nunca. La verdad que no, y mis demás compañeros igual. Aprendí y fui muy feliz. La verdad que fueron los momentos más lindos que vivimos porque éramos tan unidos con los compañeros. Yo creo que los recuerdos que ellos también van a ser gratos, muy gratos y muy felices. Pasamos hermosos momentos en la escuela. ¿Qué le dirías a Baldomero si es que hoy tuvieras que de alguna manera recordar los tiempos en que vivieron en aquel entonces y saber que hoy continúa enseñando y tiene las mismas ganas a pesar de la edad quizás? Al profe que lo admiro, que hoy en día, dándome cuenta de tantas cosas, de la realidad que nosotros vivimos en aquel entonces, comparado a tantas cosas que hoy en día hay en otras escuelas, ¿verdad? Porque mi escuela sigue igual, que admiro su trabajo, admiro el desempeño que él tiene, porque ante tantas precariedades, ¿verdad? Ante tantas necesidades, nunca nos hizo sentir a nosotros que faltaba algo o que nos faltaban cosas, nunca. Las clases eran normales, nunca dejamos de hacer nada porque nos faltaba, siempre tuvimos todo y él nos dio todo, nos dio paciencia, nos dio la educación que tuvimos y nos enseñó, yo creo que a luchar y a demostrarnos que nosotros, no porque nos falta, por las precariedades, por las necesidades, no podemos llegar un poquito más allá, porque él hasta hoy en día, en las mismas condiciones que sigue, las mismas condiciones precarias, ¿verdad? Él sigue enseñando y no es un impedimento. Sale el sol, por al lado de mi casa. En la variada vegetación chaqueña, el árbol de algarrobo muchas veces es considerado como un árbol poco útil. En las grandes extensiones ganaderas es calificado casi como una maleza. Su madera no es de las más preciadas y se utiliza en un gran porcentaje para hacer leña. Tiene por naturaleza su tronco corto y sus ramas, por lo general, pronunciadas desviaciones. Y su altura tampoco es de las más sobresalientes en la vegetación de la región occidental.
Sin embargo, en este caso, las ramas de este añejo algarrobo cumplen una función vital en el pequeño y abandonado patio de la Escuela Básica Espíritu Santo de Remancito, departamento de Presidente Hayes. Ubicada apenas a 26 kilómetros de nuestra capital, la escuela funciona con 400 alumnos y prácticamente olvidada por las autoridades de turno. La institución empezó con apenas 2 aulas, pero gracias a la autogestión de sus docentes y a donativos logró crecer un poco. Hoy, abandonada a su suerte, la escuela es humilde, pero con un corazón enorme y a fuerza de esperanza y voluntad, los alumnos no tuvieron otra opción que desarrollar el año escolar teniendo como aula al viejo algarrobo. Ese es el que nos brinda sombra. Ahora, como están viendo, estamos bajo agua. El año pasado no había pisos, estábamos en lodo, no podíamos ni pisar, no tenemos aula, no teníamos nada. El invierno pasado pasamos mucho frío y buscamos refugio en aulas así, el preescolar, el sexto, así nos prestan su aula cuando ellos pocos vienen también. Ya ven que el árbol nos cubre a nosotros y el árbol es nuestro techo para nosotros. El árbol a veces cubre todas las necesidades que estamos pasando. Bajo un algarrobo, ese es la famosa planta del Chaco. Ese es lo que le está albergando prácticamente a ellos cuando hace calor, cuando hace frío. Ellos desarrollan clases bajo el árbol. Tenemos el 7º y el 8º en la escuela de madera y el 9º están desarrollando afuera clases. La escuela y colegio solo brinda enseñanza hasta el 9º grado. Y a raíz de la falta de más aulas, estos alumnos se verán forzados a dejar el colegio, a migrar de institución o en algunos casos dejar los estudios definitivamente. Sí, y algunos van a seguir estudiando, pero también a raíz de eso algunos van a decidir entre estudiar o dejar el bachillerato. Y la mayoría va a decidir también entre quiere estudiar o deja la escuela para ayudar a sus padres. Queremos estudiar, queremos salir adelante, pero cuesta mucho. No sé por qué dicen que los jóvenes son el futuro, pero el presente que nos están enseñando es difícil. Pese a todas estas adversidades, la comunidad educativa de la Escuela Espíritu Santo se vio conmovida al ver en imágenes a la pequeña escuela Río Negro del kilómetro 173 de la ruta Transchaco. Los docentes y alumnos se sintieron identificados con sus hermanos chaqueños y ahora iniciaron las gestiones para organizar una gran colecta en todas las instituciones del departamento de Presidente Hayes. Les cuento que el 3 de octubre estamos, todos los directores de la zona nos estamos yendo al Chaco para ayudar a esas criaturas de 140 y a los profesores también. Los directores del distrito vamos a estar colaborando con estos chicos y los profesores con algo que nos sobra, ¿verdad? Vamos a decirles nos sobra, pero tampoco sobra, pero para ayudarle a estos chicos vamos a estar donando algunas cosas que tenemos en las instituciones. Nosotros vamos a llevarles 4 sillas. Otros colegios escuché que van a llevar pizarras, sillas para ayudarle a la escuela. El profesor Miguel Domínguez se levantó y dije, ya que el Estado no puede ayudar, vamos a demostrarle al Estado que los docentes juntos podemos.